Bien. Como les decía, habilitamos los materiales correspondientes, los recursos en el aula correspondiente a la semana número 4. Vamos a iniciar con las instalaciones eléctricas domiciliarias y o instalaciones de media tensión, de baja tensión. Vamos a comenzar primero con las instalaciones o los esquemas más sencillos para después pasar a ver los esquemas más complejos, la conexión de equipos o una instalación ya industrial. Yo seleccioné unos cuantos videos, unos 8 videos de instalaciones de cómo hacer una instalación eléctrica, las diferentes partes, cómo cablear un tablero, la función del relé diferencial, cómo cablear una lámpara, etcétera, etcétera. O sea, tienen videos en el aula, unos enlaces de videos para que ustedes puedan ir viendo, que les va a ser muy, muy útil. Acá no. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas respecto a las experiencias de laboratorio. Ya todos hicieron la primera experiencia, los que están conectados. Yo sí, profe. Sí, profe. Ya participaron. Ya en el laboratorio de electrotecnia. ¿Cuántos grupos simultáneamente? ¿2 o 3? 2. 2 personas, o sea, 2 grupos de 10 personas más o menos. Sí. Perfecto. Y son, sí, son los auxiliares, o sea, los laboratoristas son los que manipulan los instrumentos, ¿verdad? No, ustedes no tocan los instrumentos. Son demostrativas las clases. Son demostrativas, sí. Ya. Perfecto. Bueno. Pero les quedó claro, ¿verdad? Ven cómo se conectan los amperímetros, los voltímetros, cómo se miden las resistencias o el uso de una pinza amperométrica, que es muy útil en corriente alterna, ¿verdad? Porque podemos medir de manera indirecta la corriente que está circulando a través de un cable, ¿verdad? Es muy útil la pinza en los circuitos de alterna. Bueno, las diapositivas que habilitamos hoy corresponden a las instalaciones de baja tensión. Yo aquí, instalaciones de baja tensión. Voy a exponer rápidamente yo, si les parece. Si ustedes tienen algunas preguntas, vamos a responder antes respecto a los capítulos anteriores, capítulos de corriente alterna. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ir entonces a la exposición de hoy. Brevemente, ¿verdad? Les voy a poner las partes principales nada más de una instalación eléctrica, ¿sí? Y después ustedes van a leer en detalle, van a ver en detalle en los videos y en los materiales, en las diapositivas y materiales de lectura, ¿eh? Bueno. Vamos directamente ya a... Como dice acá, no sé si se está viendo mi pantalla. ¿Se está viendo? Se ve. Sí. En el aula, en la plataforma está
la diapositiva o la presentación en el formato Fiuna, ¿no? Yo me voy a apoyar en este formato porque estoy más acostumbrado nada más. Bueno, el objetivo de este capítulo de instalaciones eléctricas es que ustedes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos de las instalaciones eléctricas interiores, ya sean domiciliarias o industriales, ¿eh? Cómo se calculan los criterios de cálculos, principalmente de la aplicación del reglamento de baja tensión de la ANDE y la norma paraguaya, ¿eh? La norma paraguaya que rige las instalaciones, ¿eh? Aquí tenemos la NP 202896, las instalaciones eléctricas de baja tensión. Bueno, el reglamento fue lo primero que se dictó ya en el año 71. Está vigente desde el 1 de enero del 72. Y luego la norma que se promulgó, se aprobó por ley, ¿verdad? El cumplimiento de la norma paraguaya de instalaciones eléctricas de baja tensión. En el 2016 se aprobó esta norma y es de uso obligatorio en toda la República, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido. Los tipos de instalaciones que tenemos. Las conexiones de la red eléctrica de baja tensión en las que provee ANDE pueden ser instalaciones provisorias, generalmente cuando uno está construyendo un edificio o una casa, solicita una instalación provisoria para tener energía durante la construcción, ¿verdad? Para iluminar la obra o para utilizar, vamos a decir, las hormigoneras o cortadora, cualquier herramienta eléctrica que requiera de energía eléctrica durante de la obra. Entonces se provee una instalación provisoria nada más. Y después pasan a ser definitivas. Se solicita la instalación definitiva cuando ya termina la construcción de la obra, o de la casa, o del edificio, o de la industria, ¿verdad? Las instalaciones temporarias son las que se destinan para un uso temporal durante un determinado tiempo. Por ejemplo, en una plaza se instala, no sé, un circo, anteriormente se instalaban, en el hipódromo se instalaban los circos y solicitaba una instalación temporaria de 1 o 2 meses para durante el periodo que va a estar en funcionamiento el circo, ¿verdad? O ahora, por ejemplo, se estila en las ciudades, las fiestas patronales, en las plazas, se instalan a veces estas calecitas y otros, vamos a decir, comercio o diferentes tipos de empresas que se instalan para brindar entretenimiento, ¿verdad?, durante la fiesta patronal. Entonces solicita una instalación temporaria. La ANDE provee el suministro eléctrico en estas tensiones, ¿no? Provee en las instalaciones en tensiones de 500.000 voltios ahora y 220.000 voltios, ¿no? Por ejemplo, la planta de Vallemí, en Vallemí, allá en el departamento de Concepción, se conecta a la red de 220.000 voltios, ¿eh? por la demanda de la fábrica. En alta tensión, en 66.000 voltios, se conectan, por ejemplo, ACEPAR, Cervepar y otras industrias que emplean, tienen una gran demanda de energía. En general, las industrias se conectan en media tensión. Se conectan a la red de media tensión de 23.000 voltios y con sus transformadores propios luego reducen a las tensiones de utilización, ¿no? Creo que también aquí la planta cementera de Iguazú se conecta en 220.000 voltios, en Villa H. Una línea de 220.000 voltios alimenta la planta cementera de Iguazú en Villa H. Y en la red de baja tensión se provee
la tensión de 380 voltios en 3 fases, y en las tensiones monofásicas en 220, 380 dividido raíz de 3, que es 220, y 23.000 voltios dividido raíz de 3, que viene a ser como 13.300 voltios. Bueno, el reglamento de Ande define las instalaciones de baja tensión como aquellas cuya tensión de servicio sea igual o menor a 1000 voltios. Y las redes de tensión de baja tensión de Ande son tetrafilares, o sea, son 4 hilos, las 3 fases más el neutro. Y el neutro está sólidamente conectado a tierra, ¿no? Así serían. La red de media tensión, que es trifilar, las 3 fases, no tienen neutro o accesible, vamos a decir, la red de media. Y después la red de baja tensión, que son 4 hilos. Las 3 fases son las que están abajo y la que va arriba es el neutro, ¿no? El conductor siempre en la parte superior es el neutro. Este tipo de instalación se llama en bandera, diferente a donde los aisladores están dispuestos sobre una cruceta horizontal, ¿verdad? Acá están los aisladores, son instalados en bandera. El neutro está sólidamente aterrado. Este es un ejemplo nada más de la ciudad de Santa Cruz, dice, pero este es un ejemplo nada más porque coincide con nuestro sistema, ¿verdad? Que es la red de baja tensión o red secundaria del transformador, se conectan estrellas y con el neutro aterrado. Los conductores se encuentran en posición vertical aquí, en bandera, como le decimos. Bueno, este sería entonces el secundario. No sé si se está viendo este enrollamiento. Sería el secundario del transformador de distribución que está en la calle, ¿eh? Y de ahí se accede a las 3 fases, la fase R, S y T. Y el neutro, que está también aterrado acá a tierra, es del transformador, ¿eh? En la base del transformador, de la columna, está el conductor que va a tierra. Y el conductor neutro, que también es accesible. Por eso la red es tetrafilar, las 3 fases más el neutro. ¿Se está viendo? ¿Se está entendiendo? Nuestro sistema, entonces, suministra la tensión nominal de 380 voltios entre fase y 220 voltios entre fase y neutro, con el neutro conectado a tierra. El reglamento define la instalación eléctrica como la que comprende desde el punto de toma de la energía de la red de Ande hasta el último punto de utilización de la energía, ¿eh? Desde este punto donde se conecta a la red de Ande hasta el último artefacto de la casa que emplea, ¿eh? Esa es la extensión de la instalación. Y las diferentes partes de la instalación son la acometida que comprende el servicio, la entrada y medición. Esta sería la acometida, que sería la derivación desde la red de Ande hasta el punto de entrada a la casa. Este sería el servicio. Esta sería la entrada y aquí está el puesto de medición o medidora. Todo esto comprende la acometida. El servicio, la entrada y el equipo de medición. Esto es responsabilidad de la compañía suministradora, en este caso es la Ande, ¿verdad? La acometida la hace Ande, extiende el cable, uno tiene que proveer el conductor, ¿verdad? Extiende el cable e instala el equipo de medición. Bueno, esto ya sería después dentro de la casa. El tablero principal y seccionales. Normalmente detrás del medidor se instala, o lo más cercano posible al medidor, una llave limitadora.
una llave termomagnética limitadora de carga se llama. Y esa llave limitadora es precintada por la ANDE, ¿verdad? Si uno instala, dependiendo de la instalación, de la energía que va a consumir, de la corriente que toma de la red, si es de 30 amperes, de 40 amperes o de 50 amperes, instala la llave termomagnética limitadora detrás del medidor, ¿no? Y esa llave es precintada por la ANDE de tal manera, porque el cobro de la conexión se realiza en base al valor de esa llave, ¿no? O sea, si uno pide, si uno instala una llave de 25 amperes, entonces quiere decir que su nivel de energía, de demanda, de potencia instalada es vamos a decir, es acorde a esa intensidad de corriente. Entonces instala una de 40, entonces ya tiene más equipos, entonces la conexión sale más cara. Bueno, después están los tableros donde llegan los conductores, los tableros principal, donde se instalan las llaves termomagnéticas principales de alimentación a los circuitos de la casa, y los tableros adicionales que son a veces ya se instalan para cada planta, una planta baja, un tablero para la planta baja, otro tablero para la planta alta, y así sucesivamente. Los tableros que alimentan diversas secciones de la casa o las diversas plantas o pisos que tiene la casa. Y después las líneas principales de alimentación desde el medidor hasta el tablero principal, hasta el tablero, sí, el tablero principal, y después las líneas seccionales que alimentan los tableros seccionales. Y el limitador de carga, o la llave limitadora de carga que está detrás del medidor. Y después los diversos circuitos secundarios o líneas distribuidoras de circuitos para alimentar ya los diferentes circuitos de la casa. Entonces las partes de la instalación podríamos dividirla en 4 partes: la acometida, los tableros, las líneas principales y seccionales, y los circuitos secundarios o líneas distribuidoras de circuitos. ¿Hay alguna duda hasta acá? Esta sería una acometida aérea. Una acometida aérea porque también puede ser una acometida subterránea, ¿verdad? Esta es una acometida monofásica. Toma acá 2, porque puede ser una acometida trifásica. Una acometida trifásica, yo tengo las 3 fases más el conductor neutro. ¿Qué está viendo? Esquema de acometida monofásica. Este sería acá está delimitado la responsabilidad, ¿verdad? Hasta aquí, hacia la izquierda, le corresponde a la compañía, ¿verdad? La acometida, el servicio, entrada y equipo de medición. Y lo que está a la derecha ya sería, vamos a decir, responsabilidad del propietario y del electricista que instaló. Acá se puede ver la caja del interruptor limitador. Este sería el interruptor limitador que está detrás del medidor. Y el cable de tierra que exige la norma conectar a tierra el neutro aquí. Una jabalina. Vieron aquí, esta es la jabalina para la conexión a tierra del neutro. Esto es una exigencia de la normativa de que en cada medidor tiene que haber un cable de tierra que conecta a una jabalina de tierra para aterrar el neutro. El neutro, como les digo, acá está el cable de arriba, el neutro, y toma esta casa una red monofásica, entonces toma una de las fases. Eso se va intercalando, ¿eh? La casa de al lado toma la otra fase, y así sucesivamente para equilibrar la carga, ¿verdad? Las conexiones monofásicas se van haciendo, vamos a decir, una fase a una casa, la siguiente fase a la otra. Y si es trifásica, entonces ingresan
las 3 fases más el neutro. Este sería el transformador de la compañía o el transformador de distribución, ¿verdad? Y la parte de arriba sería la línea de distribución de media tensión. ¿No hay preguntas hasta acá? Este sería ya el tablero principal de la vivienda o un tablero de llaves termomagnéticas, que también hay que aterrar, ¿verdad? Acá está la jabalina de tierra, es para aterrar el neutro, ¿no? Eso es para asegurar siempre que haya una buena referencia de tierra, ¿no? Acá se puede ver una instalación también trifásica, perdón, una instalación aérea, ¿no? Este servicio entrada, vamos pasando esto. Los servicios entonces pueden ser aéreos o subterráneos. Los servicios aéreos se derivan de líneas aéreas y los servicios subterráneos pueden ser derivados de líneas subterráneas o aéreas, ¿no? Y los servicios subterráneos se emplean generalmente en zonas muy urbanizadas, ¿verdad? Ahí se puede ver una acometida aérea. Acá hay una acometida subterránea. Y pueden ver, aquí está una acometida subterránea donde a través de la vereda viene el conductor, las tuberías y sube hasta el medidor, ¿verdad? Y este sería el conductor, el alimentador principal hasta el tablero principal de la casa. Este sería el tablero principal, ¿eh? Y estos serían los diferentes circuitos secundarios o líneas distribuidoras de circuitos para alimentar, por ejemplo, las diversas áreas o habitaciones de la casa. Y aquí hay un alimentador seccional para el segundo piso, o la segunda planta, un subtablero o un tablero seccional para este piso, ¿verdad? Y este sería la línea de alimentación secundaria o seccional. ¿Entienden? Entonces, aquí podemos ver las partes de la instalación. La acometida, que puede ser aérea o subterránea, que consta del servicio, la entrada y medidor, luego la termomagnética limitadora, el alimentador principal hasta el tablero principal de la casa, y desde aquí se deriva los alimentadores para los tableros seccionales, ¿verdad? Para diversas plantas o diversas áreas de la casa. Y también los circuitos que alimentan a la planta baja. Por ejemplo, un circuito para cocina, el horno, el secador de ropa, calentador de agua, lavador, los diversos circuitos para alimentar las cargas que se tienen en la casa. ¿Se entiende? Y aquí están los circuitos de arriba, en la segunda planta, los circuitos para alimentar las cargas que se tienen en el segundo piso. Acá dice parte de la instalación, ¿no? La acometida y el medidor, después el tablero principal y los alimentadores y circuitos, dentro ya de la propiedad. Acá se puede ver el tablero principal, el equipo de medición, la llave limitadora de carga, la llave termomagnética, el alimentador principal y las diversas llaves para alimentar a los circuitos dentro del tablero principal. Tablero principal de distribución y tablero de distribución seccional. Bueno, esto vamos a ir pasando. La carga de una instalación y la cantidad de circuitos. Si la carga monofásica no excede de 10 kilovatios o 10.000 vatios, la instalación se alimenta con una acometida monofásica. Y si la distribución
interior se va a distribuir, ¿verdad?, en tantos circuitos monofásicos que sea necesario, que no debe superar los 10 amperes, es decir, 2200 voltios. Hasta 2200, perdón, vatios, yo puedo cargar un circuito. ¿Se entiende? La acometida entonces puede ser monofásica hasta menor a 10.000 kilovatios. A partir de 10.000 ya es trifásica. Debo alimentar con una acometida trifásica. Esto es lo que estábamos viendo ya. El tablero principal, los tableros seccionales, la acometida, el medidor. Bueno, esta es una vista de un tablero. Acá tenemos, por ejemplo, la termomagnética principal. Luego el relé diferencial para proteger a las personas, ¿verdad? Ahí hay un video, uno de los últimos videos en el aula está explicando el funcionamiento del relé diferencial para proteger a las personas. Y luego los diversos circuitos distribuidos, las llaves termomagnéticas para alimentar los circuitos secundarios de distribución. Para alimentar, por ejemplo, la cocina eléctrica, el horno, la lavarropa, lavavajilla. El frigorífico es la heladera, ¿no? Y el resto de las instalaciones de luz y toma. Termocalefón de agua caliente, tomas corrientes. Las tomas corrientes de uso general se supone que son de 100 vatios, a no ser que se especifique. Si es para una plancha, por ejemplo, es de 1000 vatios, consume una plancha aproximadamente 1000 vatios, entonces un tomo para una plancha, ¿no? El reglamento establece todos los máximos valores de carga que debe tener para tener un circuito independiente. Aquí. Deben leer el reglamento. Bueno. El tablero principal, donde se instalan las llaves termomagnéticas, debe estar instalado en un lugar de fácil acceso, iluminado, ventilado, o sea, no debe haber humedad, y alejado de fuentes de calor, ¿verdad? En la cocina generalmente no es conveniente instalar el tablero, ¿no? Acá, por ejemplo, muestra un lugar, sería detrás de más o menos detrás de una puerta. Está el tablero, que debe ser accesible, ¿no? No detrás de un ropero o de un placar, ¿verdad? Tiene que estar accesible, o detrás de la heladera o de un mueble, porque uno tiene que poder acceder rápidamente al tablero en caso de algún incendio, por ejemplo, o de una emergencia, para cortar la alimentación de energía a la casa, ¿verdad? Si ocurre alguna emergencia, entonces rápidamente uno tiene que poder acceder al tablero. Entonces no tiene que estar detrás de un mueble pesado que uno tiene que estar moviendo, ¿no? Tiene que ser accesible. Ventilado, porque las llaves termomagnéticas acá despiden calor y ese calor tiene que disiparse, ¿verdad? Y también alejado de fuentes libre de humedad, ¿verdad? Y de fuentes de calor. Bien iluminado para poder uno. Y lo ideal es también tener al abrir la puertita esta del tablero, tener el esquema del tablero, el diagrama unifilar, y saber qué llave alimenta a qué circuito. Acá, por ejemplo, no tiene, pero es muy, muy importante tener acá el diagrama unifilar del tablero para saber qué circuito está alimentando cada llave, ¿verdad? Para que una persona que va a hacer mantenimiento de la casa pueda bajar esa llave nada más y hacer el mantenimiento, las reparaciones que se requieran. Muy importante tener ahí el diagrama unifilar del tablero. Esta sería una instalación, más o menos el cableado de una instalación, ¿verdad? Por ejemplo, sería un comedor, ¿verdad? Acá están la vajilla, la nevera, ¿verdad? La mesa, lámparas de techo, ¿no? Bueno,
Esto está explicado en los videos, ¿eh? La instalación eléctrica domiciliaria, monofásica y trifásica también está explicada en los videos, ¿eh? Y la simbología a emplear es la simbología del tablero, del reglamento. El reglamento de Andes tiene el apéndice 2, el apéndice A2, que es la simbología, ¿eh? Tienen que mirar el anexo del reglamento porque ahí está la simbología a emplear. La estimativa de carga. Antes de hacer un proyecto es necesario hacer una estimación de la carga que vamos a tener en la casa, de tal manera a prever, hacer una consulta previa a la concesionaria, a la ANDE, a ver si nos va a poder suministrar, ¿eh? Si supera los 30 kilovatios, 30.000 vatios, entonces uno tiene que hacer una consulta previa a la ANDE si puede suministrar esa potencia en baja o si tenemos que instalar un transformador ya para conectarnos a la red de media, ¿no? Entonces, a partir de 10 kilovatios es instalación trifásica. Menos de 10 kilovatios, instalación monofásica. Hasta 30 kilovatios tenemos que hacer ya la consulta previa si nos puede seguir suministrando en baja tensión o si debemos instalar un transformador propio. Y a partir de 60 kilovatios de la instalación ya sí o sí tenemos que instalar un transformador propio, ¿verdad? Conectarnos a la red de media. Son las diversas. La potencia o carga instalada de una instalación es la suma aritmética de las potencias nominales de todos los artefactos que demandan energía, ¿eh? Que están instalados o serán instalados en la casa. El reglamento establece que para el cómputo de cargas las mismas serán sumadas aritméticamente para tener la carga total de la instalación y la distribución de cargas por circuito y para dimensionar también los conductores, alimentadores y las llaves de los circuitos. Aquí tenemos definida la carga declarada, que es la carga instalada o la potencia instalada multiplicada por el factor de demanda. El factor de demanda tenemos también en el reglamento. El reglamento, uno de sus anexos, aquí el anexo, a ver un poco, no el anexo 5, el factor de demanda el anexo 3. A continuación de la simbología, que es el anexo 2, tenemos el factor de demanda. Que el factor de demanda que mide la simultaneidad de que se conecten todas las cargas del circuito. Porque generalmente uno no está conectando la totalidad de los artefactos que tiene la casa, ¿verdad? Entonces, se multiplica por un factor de demanda que generalmente es menor de 1. Aparece a partir de 0,95, 1 hasta 2.700 vatios, el factor de demanda es 1. Después ya hasta 3.800 es 0,95, hasta 7.200 es 0,90 y así sucesivamente. Tenemos el factor de demanda que nos da el reglamento de antes. Y el factor de potencia de la instalación que habíamos visto ya en circuito de corriente alterna, que es el desfasaje que existe entre la onda de tensión y la onda de corriente. El reglamento establece también que el factor de potencia medio del mes no debe ser inferior a 0,92. De lo contrario, si es menos a eso, hay que corregir, ¿verdad? Bueno. Esto, los circuitos secundarios son los circuitos que alimentan los diversos dispositivos, y se clasifican de acuerdo al uso que se le va a destinar, ¿verdad? Si va a ser para alimentar la ducha, el horno eléctrico, el microondas. Bueno, a mí me gustaría que vean los videos y después vamos a tratar en la otra clase, de hacer una
desarrollar una instalación eléctrica, a través de la pizarra Jan, o si no, una pizarra. Voy a ver de desarrollar una pizarra y mostrarles, o en un video. De todos modos, los videos que yo alcé a la plataforma muestran en detalles cómo se hacen los cableados de los tableros, de las diferentes partes de la casa, por donde se comienza, ¿no? Entonces, estos esquemas están todos en los videos también. Cómo se conecta una lámpara, uno de los videos, ¿no? Siempre, fíjense aquí, yo tengo la fase que es rojo, está en rojo, y el neutro que está en negro. La fase siempre es la que se interrumpe, va al interruptor, ¿verdad? A la llave interruptora para interrumpir. Y el conductor que va desde el interruptor a la lámpara se denomina retorno. Esto es fase, esto es retorno, y el neutro, directamente el neutro va a la lámpara. Tal es así que si yo quiero cambiar, por ejemplo, el foco, la bombilla eléctrica, apago el interruptor y ya no tengo tensión acá, ¿verdad? Porque al abrir este interruptor, este circuito, ya no tengo tensión acá, ¿verdad? Interrumpo la conexión o la tensión en el retorno. El neutro está aterrado, no tiene tensión. Bueno, acá tienen las diversas conexiones que ustedes pueden ir viendo, y las dudas que tengan vamos a aclarar en la clase síncrona siguiente, o me pueden escribir también a la plataforma a través de la mensajería interna. Esto es una instalación para una ducha eléctrica. Conexión de tubo fluorescente, cómo funciona. De dos tubos. Acá tenemos siempre el neutro siempre el que va a la lámpara. Y la fase es la que se interrumpe. Siempre se interrumpe la fase, la que tiene tensión, vamos. Y este sería el retorno. Este conductor es el retorno. Para este tubo fluorescente número 2, y para este tubo fluorescente número 1 tenemos otro retorno, para yo poder prender también o encender este tubo. Bueno, estas son diversas conexiones. Acá vemos cómo se conecta. Sí, escucho. ¿Qué pasa si se interrumpe el neutro y no la fase? Y voy a tener siempre tensión en la lámpara, ¿verdad? Si yo llevo la fase directamente a la lámpara, por más de que yo interrumpa, apague mi foco, vamos a decir, yo voy a tener tensión ahí. Yo al tocar ahí, yo puedo recibir una descarga al tocar la lámpara, ¿verdad? Si quiero cambiar el foco, por ejemplo, o quiero cambiar el artefacto, yo puedo accidentalmente recibir una descarga porque tengo tensión. Lo ideal siempre es interrumpir. No lo ideal, ¿verdad? Es lo que las normas de seguridad recomiendan, ¿verdad? Y si bien hoy día la ANDE ya no hace una verificación de las instalaciones, el electricista es el responsable de que la instalación eléctrica, y el propietario, por supuesto, el usuario, es el responsable de que la instalación eléctrica esté de acuerdo al reglamento y a las normas de seguridad, ¿verdad? A la normativa que tenemos, que rige en el país. Porque anteriormente la ANDE hacía una verificación de la instalación eléctrica interior, ¿verdad? De la instalación de la casa o de la industria. O sea, el inspector de la ANDE entraba dentro de la instalación y verificaba que todo esté de acuerdo al reglamento, ¿verdad? Y hoy día ya no se hace eso. Esa responsabilidad se transfiere al propietario y al electricista que desarrolló la instalación, que diseñó y que ejecutó esa instalación y que firmó en el plano, ¿verdad? Porque ese es un electricista que está
registrado en ANDE, tiene, vamos a decir, su carnet de electricista y está registrado y se le está plenamente identificado, ¿verdad? Tiene algún curso, aprobó algún curso y entonces está calificado para desarrollar ese tipo de instalación, ¿verdad? Entonces él es el responsable de que la instalación cumpla con la normativa vigente, tanto de la norma paraguaya como del reglamento de la ANDE, ¿verdad? Y ese tipo de prescripciones establece el reglamento, ¿verdad? Que siempre tiene que interrumpir la fase. Nunca el neutro. El neutro nunca se interrumpe. El neutro, ustedes van a ver, pasa directo, vamos a decir, desde el medidor, pasa, solamente se interrumpe en la llave limitadora. Si es monofásica la instalación, se interrumpe solamente en la fase y el neutro pasa sin interrumpir. Y también en el tablero principal, el neutro no se interrumpe. En los circuitos trifásicos se tiene una llave trifásica para las 3 fases y el neutro no se interrumpe. En el relé diferencial sí tienen que entrar los 4 conductores, las 3 fases más el neutro, porque el relé diferencial mide, así como su nombre dice, mide la diferencia entre las corrientes que entran y las corrientes que salen. Y cuando existe una diferencia apreciable de 30 mA, de 0,03 amperes o 30 mA, automáticamente él abre el circuito, porque significa que alguna persona está recibiendo una descarga o hay alguna fuga, algún equipo tiene una fuga, ¿verdad? Si entra, por ejemplo, por decir 2 amperes y está retornando solamente 1,7 amperes, 0,03 amperes menos, ¿verdad? Se está derivando hacia tierra, se está descargando a través de una persona o de un equipo que pierde aislación. Entonces el relé diferencial ve esa diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale y automáticamente abre la instalación para proteger a las personas, o a veces los animales también reciben algún contacto accidental, ¿verdad? Alguna mascota, o también algún equipo, a veces la ladera o la lavarropa está perdiendo aislación, entonces tiene una fuga a tierra y esa corriente de fuga detecta el relé diferencial. También se le llama detector de corrientes de fuga. ¿Se entiende? Entonces, siempre se debe interrumpir la fase. Algo, no sé tu nombre, como el que me hizo la pregunta. Néstor Quiñones. Sí se entendió, sí, sí. Si ustedes se fijan en los videos, como son videos de instalaciones de otros países, de la Argentina, de México, de Colombia o de España incluso, van a ver cómo se interrumpe el neutro. Ellos siempre ponen una llave bipolar, o sea, interrumpen los 2 conductores, la fase y el neutro. En nuestro país, nosotros no interrumpimos el neutro, porque el neutro, como no usamos cable de tierra, normalmente no usamos cable de tierra, entonces el neutro constituye nuestro cable de tierra también. Aparte de que suministra, vamos a decir, la diferencia potencial entre la fase y el neutro que está aterrado, también es la tierra de los equipos, ¿verdad? Alguna que otra instalación realiza una instalación independiente de tierra, ¿verdad? Acá, por ejemplo, están viendo la diapositiva que estoy proyectando. Sí, se ve, brother. Sí, tiene la fase, que es este conductor marrón, el neutro, que es este conductor celeste, y la tierra, que es este conductor verde amarillo, ¿verdad? Este conductor constituye una instalación independiente donde
en varios puntos de la casa a veces está conectado a tierra a través de una jabalina. Una jabalina que es una varilla o una barra de cobre de 1,5 metros, a veces son de 3 metros de largo, que se entierra, que se va directamente a la tierra y se conecta. Este conductor de tierra se conecta a la tierra, ¿no? Sin embargo, en nuestra red de Ande, nosotros no usamos en las instalaciones este conductor de tierra porque el neutro ya está sólidamente aterrado. Se aterra en el transformador. En el transformador, después en cada acometida, en el medidor también se exige que se ponga una jabalina, era lo que les decía, una jabalina de tierra, ¿verdad? Para aterrar el neutro. Y también en los tableros se exige que en los tableros principales que el neutro esté aterrado. Entonces se emplea el conductor neutro como mi conductor de tierra, ¿verdad? Pero algunos equipos, algunas instalaciones exigen tener una tierra independiente, porque son muy sensibles. A veces las computadoras o estas caminadoras eléctricas que se cargan, ¿verdad? Por el rozamiento de estas caminadoras se carga, entonces eso daña, pues a veces existen, vamos a decir, cargas estáticas que dañan los equipos, o sea, los componentes electrónicos, ¿verdad? Entonces se exige poner una tierra independiente para esos equipos, ¿verdad? Y esa tierra, esa red de tierra constituyen las jabalinas que van enterradas en la casa. Lo ideal es de 3 metros más o menos las jabalinas para que alcancen capas húmedas de la tierra, ¿verdad? Que sean buenas conductoras, ¿verdad? Una jabalina de 1,5 metros ya también alcanza capas húmedas que hace que sean buena conducción, un buen contacto con la tierra. Y este cable de tierra se conecta a esas jabalinas. Constituye la red de tierra. Existe entre los videos, en el último video, el de protección diferencial, van a ver entonces, ahí la red de tierra, ¿no? Bueno. Acá justamente está el sistema de tierra, ¿verdad? Se están fijando acá elementos del sistema de tierra. Esta es la acometida, este es el medidor, y aquí está la derivación a tierra. Jabalina de puesta a tierra para el neutro del tablero. Dice, bueno, en realidad este ya está dentro de la casa, ya no es el medidor, pero también te exige en el medidor, ¿verdad? Acá está la jabalina de puesta a tierra para el neutro del transformador, ¿no? Acá, la derivación del neutro se aterra en el transformador ya, luego en el medidor y en los tableros de la casa. Estas son las jabalinas de que le hablaba, jabalina de puesta a tierra para otras funciones como para rayo, aplicaciones que necesita baja resistencia. Esto es lo que le decía cuando la casa tiene equipos electrónicos que requieren una buena tierra. Entonces se hace una red de tierra, se instalan varias jabalinas y la casa tiene su propia red de tierra, ¿verdad? ¿Entiende? Acá está la acometida y acá se ve etapa de inspección de la varilla de tierra, de puesta a tierra. Esta es la varilla de tierra que este es el medidor y acá está la varilla de puesta a tierra. Estas dimensiones, en nuestro caso acá dice 3 metros, ¿no? Tiene que ser 5 metros, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro reglamento exige que esto tiene que tener mínimo 5 metros acá libre, ¿verdad? Para el paso de los vehículos, de los camiones, ¿no? Acá dice 3 metros. Y bueno, les decía que en los videos se interrumpe el neutro. Van a ver que casi todas las instalaciones en los otros países emplean llaves bipolar por más que, ¿verdad?, es una instalación monofásica, interrumpen la fase y el neutro. Nosotros usamos llave unipolar, una sola llave para interrumpir la fase. El neutro no se interrumpe. Y cuando la instalación es trifásica, usamos 3 llaves, ¿verdad?, para interrumpir las 3 fases. Esta es la parte de la tierra, el electrodo de tierra, que es la jabalina, el conductor, que es generalmente un conductor desnudo, ¿verdad? Se exige que sea un conductor desnudo, que no tenga cobertura, no tenga aislante, ¿verdad?
y después los bornes de conexión a tierra, ¿eh? Y esto sería, por ejemplo, un pararrayo. Puede ser un pararrayo para protección contra descargas atmosféricas. Acá está, una casa, muestra la jabalina. ¿Hay alguna pregunta? Acá justamente tenemos el aterramiento de artefactos eléctricos. Este es el pin de tierra que le dicen. Están viendo el toma o el enchufe o la ficha, el macho le dicen, que tiene tres terminales. Está viendo el pin de tierra, después los otros, el pin de neutro y el pin de fase. Esto normalmente la gente corta, ¿verdad? Porque no tiene rompe esto, ¿verdad? Porque no, en el enchufe hembra no tenemos para la red de tierra, entonces estos cortan y se utilizan solamente los dos pins. El pin de tierra siempre es más largo, ¿eh? Que los otros, porque el pin de tierra primero tiene que hacer contacto con la tierra y después el neutro y la fase, ¿verdad? Acá, por ejemplo, un aparato sin puesta a tierra puede descargar a través de una persona, si tiene una pérdida de aislación, ¿verdad? Si por ahí algún cable de fase este sería para una lavarropa, ¿verdad? O de la heladera o del artefacto del electrodoméstico, tiene algún defecto en la aislación, entonces hace contacto con la cubierta y al tocar la persona, descarga a través de la persona a tierra. Y eso detecta el relé diferencial. Esa diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale a través del neutro, detecta el relé y automáticamente desconecta. Cuando el aparato está conectado a tierra, fíjense, acá está conectado a tierra, entonces descarga a través de la jabalina de tierra, no descarga a través de la persona. El aparato compuesta a tierra. El camino seguido por la corriente sería, si hay alguna parte, alguna carcasa del equipo está tocando con un cable que está, vamos a decir, desnudo o que pierde aislación, entonces la carcasa que está conectada a tierra descarga a tierra esas corrientes de fuga. No se descarga a través de la persona. Acá se puede ver la jabalina. El jabalina, que es un conductor, una varilla de cobre para que tenga una buena conductividad y además el cobre no es atacado, no se oxida, ¿verdad? Como el hierro. En la tierra, las sales minerales que existen en la tierra no atacan el cobre, no le carcomen, digamos. ¿Se entiende? Y esto va... Sí. Y, o sea, si yo sé que me corre, por ejemplo, mi microondas, sí, podría yo ver el cable, el principal, es decir, la fase, para ver si no está de por ahí sí, desnudo, cosas así, tendría que, claro, eso lo tendría que verificar, ¿verdad? Sí, puede ser que el defecto sea interno, que el defecto de la aislación sea interno al aparato, ¿verdad? Que en la entrada por ahí está, vamos a decir, se está pelando el cable o rozamiento o porque algún roedor mordió el cable, ¿verdad? Y sacó la aislación, ¿verdad? Eso es lo que más tenemos nosotros en nuestras instalaciones, ¿verdad? Que los ratones, ¿verdad? Los roedores a veces comen la aislación y se queda el cable expuesto, pelado, digamos, el conductor, y hay una pérdida de aislación, ¿verdad? O a veces se humedece por el paso de los años también, va perdiendo aislación el material, ¿verdad? Y hace contacto con la carcasa del microondas, por ejemplo, con la cobertura metálica generalmente del microondas o de la lavarropa, ese cable, y uno siente, vamos a decir, al tocar una descarga. A veces no es tanto la tensión, ¿verdad? Porque la aislación, si es una pérdida total de aislación, uno va a sentir 220 voltios, ¿verdad? Y entonces va a sentir una descarga ya bastante fuerte, ¿verdad? Porque depende mucho del calzado que empleemos, ¿verdad? Nuestra resistencia está en orden de 1000 ohms, ¿verdad? Y si usamos un calzado con plantilla de goma, aumenta más, ¿verdad? La corriente es menor entonces. Pero nosotros, una corriente de
por ejemplo, de 0,2 amperes, de 200 miliamperes ya es fatal para nosotros, ¿verdad? Una corriente elevadísima ya es fatal para el ser humano, ¿verdad? Una corriente por eso que el relé diferencial actúa con 30 miliamperes, el relé diferencial ya actúa, ¿verdad? Es bastante sensible. Pero una corriente de 0,2 ya es fatal para la persona, ¿no? Entonces, si una pérdida de aislación leve, entonces yo no recibo todos los 220 voltios. Puedo estar recibiendo 100 voltios, 130, 150 voltios, ¿verdad? Y eso ya siento una descarga, ya siento la corriente, porque la corriente es lo que yo siento, ¿verdad? Y eso depende de la tensión que tengo, que el artefacto sí, el microondas puede estar, o la lavarropa, que a veces se humedece, ¿verdad? La lavarropa o la ladera también. Acá se ve el color del cable de tierra, que es un cable generante de verde con amarillo. Cable de tierra. ¿Alguna otra pregunta? Interesante este tema. Esto, por ejemplo, tiene usted en el laboratorio. También está prevista una práctica, una experiencia en el laboratorio con un tablero así de este tipo para hacer una instalación eléctrica, ¿verdad? Acá tienen las tomas, acá tiene el tablero principal, ¿verdad? Donde están las termomagnéticas y los diversos circuitos, ¿verdad? Acá están los tomas y las luminarias, las bombillas, los artefactos, los focos, ¿verdad? Así es. En un tablero de laboratorio. Acá están las cajas de conexión y cajas de llave. ¿Hay alguna pregunta? Yo les sugeriría leer el reglamento, mirar un poco los videos y las dudas después que tengan vamos a aclarar. Después vamos a tratar de hacer una instalación, ¿verdad? Ya sea en una pizarra YAN o voy a hacer una pizarra externa acá y mostrarla. Lo vamos a hacer con Edgar Maqueda. Sí, profe. ¿Sí? Y estas son las cargas, ¿verdad? Acá hay algunas prescripciones de la norma, ¿verdad? De todos modos, si ustedes consiguen la norma, pueden ver esto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, vamos a tratar de aclarar. Les sugiero que miren los videos, las diapositivas del aula, las diapositivas correspondientes a instalaciones eléctricas, que está en la semana 4, y las dudas que tengan, vamos a aclarar, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Dale, profe, muchas gracias. Si no hay pregunta, entonces vamos a detener la grabación y nos vemos en la próxima clase, ¿eh? O pueden me escriben cualquier duda que tengan. Hasta luego para todos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Muchísimas profe, gracias. gracias. Gracias, profe. Adiós. Chao, chao.